Vamos a sacar hoy un aprendizaje de Perashá Matot en Sefer Bamidbar, Lamed Aleph, Haf Aleph. Ahí cuenta el momento en el cual los soldados vuelven de la guerra, de haber peleado y derrotado a Midian, Mitzvah, una de las guerras de Reshut, una de las guerras de la conquista de la tierra de Israel, en el cual tenían la Mitzvah, la obligación de exterminar todas las posesiones y todas las personas que vivían en este lugar idólatra. Dice la Perashá que luego de derrotar a Midian, los soldados regresan con los kelim, con los utensilios que ellos usaron como botín de guerra, y son instruidos por Elazar HaKohen cómo hacer estos kelim, estos utensilios aptos para su consumo. Ustedes saben que los soldados que iban a la guerra de conquista de Israel, de Eretz Kenán en ese momento, tenían permiso para poder consumir comidas prohibidas y obviamente en kelim, en utensilios no aptos. Pero esta guerra con Midian ocurre fuera de Eretz Israel, por ese motivo ellos no tenían permiso para hacerlo. Dice el Pasuk textualmente, Haf Aleph, así: Vayomer Elazar HaKohen el Amshei Asava, dijo Elazar HaKohen a los hombres que venían de la guerra, Abaim la milchama, Zot Hukat HaTorah, Asher Siva Hashem et Moshe. Este es el Hok, este es el estatuto de la Torah que Dios ordenó a Moshe en Har Sinai. Ach et Asav, Beta Kesef, Beta Nehoshet, los instrumentos, los utensilios que son de oro, que son de plata y que son de cobre, et abarcel, de hierro, bet aberil, que es de estaño, bet aofaret, que es de plomo, Kodavar asher yabo baesh, tabiru baesh, toda cosa que pasa por el fuego debe ser kasherizada, debe ser transformada en apta pasándose por el fuego, betaer aj bemenida, y debe ser purificada en las aguas que también sirvan para purificar a una mujer en su fase menstrual. Y si los utensilios esos estuvieron usados en agua, deben ser pasados por fuego y también por agua. Acá nosotros vemos que existen estos dos procesos que permiten utilizar los utensilios. Los soldados vuelven de la guerra con utensilios utilizados por personas no judías y Elazar HaKohen se va a encargar de explicarles qué método tienen que hacer para ser usados. Y ahí hablan de dos problemas. Uno es el Isur Beilá, que es el tam, el sabor que la cosa tiene, que son las cosas que nosotros conocemos como agalá y libún. O sea, si fue usado al fuego seco hacemos libún, que nosotros lo colocamos al fuego directamente, o agalá en el supuesto que hayan sido usados al fuego con una intermediación de agua. Y está el Isur Tumá, que es el tema que vamos a intentar desarrollar hoy, que es la impureza que la persona no judía transmite al Keli con su uso, su fabricación y su posesión. Y eso necesita, para purificarse, las aguas Taoteorim, aguas puras, que la misma mujer menstruante también necesita para volver a estar apta para su marido. El tema de hoy es básicamente entonces Tevilat Kelim. Vamos a ver las leyes interesantes de esta mitzvah de la Torah tan importante, que es no está conectada como la gente piensa con conceptos de kashrut, sino que tiene conexión directa con temas de tara, de pureza, que necesitamos utilizar kelim, instrumentos que estén básicamente puros ritualmente. Para empezar a entender este tema tan interesante, vamos a hacernos primero 4 preguntas. La primera pregunta va a ser: ¿de qué material deberían estar hechos estos kelim, estos utensilios, para que necesiten sumergirse en las aguas de una mikve? Segunda pregunta: ¿qué conexión tiene esto con si la comida que contienen estos kelim está apta o no está apta para ser comida en forma directa? Tercer punto, vamos a preguntarnos quién los fabricó, y el último punto, vamos a ver quién los vendió. La primera pregunta está explicada en el pasuk que nosotros leímos recién. ¿De qué material deberían estar hechos para que nosotros digamos que este keli necesita Tevilat Kelim, necesita ser sumergido? Rashi aprende entonces del pasuk que nosotros leímos recién en Perashá Matot, de que solamente los instrumentos metálicos que resisten el fuego estarían obligados a ser sumergidos en una mikve. Por ejemplo, como dijimos recién, el oro, la plata, el cobre, el estaño, el plomo y el hierro. Fuera de estos no habría de la Torá obligación de sumergir ningún tipo de instrumento, de utensilio. Esto excluiría totalmente a los utensilios de barro,
de plástico, de madera, de piedra o de hueso que no necesitan recibir Tevilat Kelim. El Talmud, la Gemara, agrega un componente más que no citó la Perashá, que es el sejujit, que es el vidrio. Y dice que el vidrio también necesita ser sumergido en aguas de migbe. Preguntan por qué. Jajamim hicieron esto porque dicen que el vidrio domé se parece al metal. Se parece al metal, obviamente no en la resistencia, se parece al metal porque el vidrio puede ser fundido y puede ser remodelado. Como se parece al metal, entonces hasta aquí tenemos que hay dos materiales que requerirían esta mitzvah de Tevilat Kelim. Uno es el hierro, que es de la Torá, y otro es los metales, y otro es el vidrio, que sería básicamente de Jajamim. En verdad, en la práctica, esto no implica ningún tipo de diferencia lógica, ya que vamos a ver en un rato que tanto por uno como tanto por otro vamos a hacer la mitzvah en forma completa, con verajá y en la forma que corresponde. Muy interesante el tema de los enlosados. Hazal explican que los enlosados son kelim de barro cocido que se recubren con una capa de vidrio. Entonces, por un lado tenemos barro, que el barro no necesita tevilá. Por otro lado tenemos vidrio, que el vidrio sí necesita tevilá. La pregunta sería, entonces, ¿cómo es la ley referente a estos instrumentos? El Talmud, en Masejet Avodah Zará, habla de un instrumento, un keli, que se llama konia. Esta konia es un instrumento, un keli, de barro cocido, recubierto con una capa muy gruesa de vidrio. Y ahí discuten Rabaja y Rabina si en verdad nosotros diríamos, si lo consideramos como un instrumento de barro, estaría exento, y si lo consideramos como un instrumento de vidrio, estaría obligado. Entonces, ¿vamos detrás del comienzo de la fabricación, que era barro, o vamos detrás del final de la fabricación? Y la halajá queda que vamos atrás del final de la fabricación. Pero el Mishbesot Zahab, Rabbi Yosef Teomim del siglo XVII, él dice que el enlosado en la época del Talmud era un enlosado muy grueso, con vidrio muy grueso. Por eso, aparentemente, el Talmud nos diría que a esta konia hay que hacerle Tevilat Kelim. Sin embargo, los enlosados que nosotros tenemos hoy en día, ya en esa época del Rab Teomim, son enlosados muy finos. Entonces, la capa de vidrio es muy fina. En conclusión, la halajá queda que los enlosados los sumergimos, pero los sumergimos sin decir verajá. Y vamos a explicar por qué hacemos esta situación que es intermedia entre hacer y no hacer. Un punto muy importante que no todos conocen es que los kelim que necesitan tevilat son básicamente aquellos que están en contacto con la comida lista para ser comida. Si contienen o están en contacto con comida que no es apta para una persona de ser ingerida así como está, están exentos. Por ejemplo, diríamos la aguja que se usa para coser un matambre está exenta de Tevilat Kelim porque está en contacto con carne cruda. El cuchillo que usamos para hacer shejitá está exento de la matanza ritual, está exento de Tevilat Kelim. Una picadora de carne que esté en contacto con carne cruda, diríamos que está exenta. Un frasco de vidrio que lo usamos exclusivamente para arroz o lo usamos exclusivamente para fideos crudos, esto también está exento, porque nadie come arroz o fideos crudos estando crudos. Entonces, todo alimento, todo keli, cuya utilidad es contener un alimento que no está listo para su ingesta directamente, diríamos que está exento de este principio de Tevilat Kelim. Un punto muy importante es desarrollar el concepto de la fabricación y la venta. Por ejemplo, vamos a ir despacio para poder entenderlo. Fabricados por una persona gentil, no judía, y vendidos por un judío o a la inversa, necesitan tevilá. O sea, tanto que sean fabricados por una persona gentil o por una persona yehudí o vendidos en forma inversa, en ambos casos nosotros decimos que necesitamos tevilá. Solamente no necesitamos sumergirlos cuando son fabricados y vendidos por personas yehudim. Una pregunta común es la que surge cuando nosotros recibimos prestado de alguien no judío un keli, un utensilio. Muchos se preguntarán qué permiso tenemos para hacer esto, pero piensen que hay materiales que son kasher básicamente y son usados básicamente en frío como vasos. Y usamos los vasos en forma directamente, aunque vasos de vidrio obviamente, sin necesidad de hacer ningún tipo de kasherización previa.
Entendemos que estos vasos fueron usados en frío, pero la pregunta queda sobre la segunda parte del permiso de utilización, que es el tema de la tevilá, de la pureza a la impureza. ¿Qué pasa entonces si yo recibo un keli prestado de una persona no judía? ¿Debería hacerle tevilá, sí o no? La Gemara de Masejet Avodah Zará dice que las cosas que son prestadas no reciben sobre ellas la obligación de hacer tevilá kelim. Yo podía prestarles entonces, pedir prestado una batería de platos de vidrio o de vasos de vidrio a una persona no judía y utilizarlos sin hacer tevilá. ¿Por qué es así? Porque el uso es un uso temporario y nunca pasa a ser propiedad del Yehudi. Todo tiempo que no pasa a mi propiedad y es un instrumento prestado, entonces está exento de recibir esta misma de tevilat kelim. Esto lo podemos llevar a un caso práctico muy interesante que traen varios libros y vamos a intentar aclarar. Imagínense ustedes, ustedes saben que no podemos hacer tevilat kelim en Shabbat. ¿Por qué no se puede hacer tevilat kelim en Shabbat? Porque hacer tevilat kelim representa arreglar, metakem. Ahí estamos arreglando este utensilio que estaba inapto para el uso. Ahora nosotros con la tevilat lo transformamos en apto para el uso. Entonces, en Shabbat esto no podemos hacerlo. Entonces tenemos este keli, este utensilio en Shabbat, que no tiene tevilá kelim, y no tenemos otro para usar, tenemos urgencia en usarlo, tenemos invitados. Entonces una de las formas sería que yo pueda regalar este keli a la señora no judía que trabaja en mi casa, con la condición de que ella me lo preste a continuación de la recepción de este regalo. Entonces yo estaría usando un keli que pertenece a una persona gentil y ella me lo da en calidad de préstamo. En esta situación diríamos que está permitido. Sin embargo, no todos los poskim están de acuerdo con esta técnica. El Ben Ish Chai trae en Perashá Matod, en Shana Sheniá, que la persona que se cuida de hacer esta vuelta para poder utilizar los kelim, tabó a la verajá, o sea que va a recibir una verajá especial. Vamos a ver algunos casos específicos muy interesantes para intentar seguir redondeando el tema. El Rosh trae un caso muy interesante. Dice así: una persona gentil vende a un Yehudí y este, sin hacerle tevilá, se lo presta a otro Yehudí. Entonces, una persona no judía le vende, va a un bazar y le vende un plato de vidrio o algo metálico a una persona judía y este lo presta a un Yehudí sin hacerle tevilá. No le hizo tevilá y el segundo Yehudí lo recibe como prestado. De acuerdo a lo que vimos nosotros recién, los kelim, los utensilios que son prestados, tomados prestados, no necesitan tevilat kelim. Sin embargo, esto se refiere únicamente cuando son tomados prestados de una persona no judía. Pero si son tomados prestados de una persona yehudí, está el segundo yehudí que toma el préstamo obligado a hacerle. Incluso tiene derecho a hacerle sin el dat, sin el consentimiento del primer yehudí que era el dueño del utensilio. El segundo caso lo trae el Agaot Ashri. Dice: un Yehudí compra una tijera para el jardín. Imagínense ustedes, tiene un jardín, compra una tijera de jardín para cortar los ligustrines. Y ahora se la presta esta tijera para el jardín a otro Yehudí. Obviamente que estas cosas que no son usadas básicamente en contacto con alimentos, diríamos de que no necesitarían tevilá de ningún tipo. Sin embargo, este segundo Yehudí va a usar esta tijera de cocina, de jardín, ocasionalmente para cortar un pollo. Su esposa lo va a llamar asustada que no tiene cómo cortar el pollo, que está muy duro. Entonces el señor va a desinfectar muy bien la tijera y termina cortando el pollo con la tijera de jardín. Y la pregunta es si él puede hacer esto porque ahora va a estar en contacto con la comida, que son pollo ya cocido. Y la respuesta que trae la Agaot Ashri es que no necesita esta tijera de jardín tevilá. ¿Por qué? Porque el uso temporario, que sería cortar comida, no determina su uso final, que básicamente fue fabricada para cortar plantas en un jardín. Un tercer caso: una persona gentil vende a un Yehudí y este compra los kelim para vender o para alquilar.
Por ejemplo, imagínense ustedes una persona yehudí que tiene un bazar, compra grandes cantidades a una persona no judía, que fue la que lo fabricó y lo hizo, pero él no va a usar esto, sino que él lo tiene para venderlo, tiene un bazar. O es un dueño de un restaurante yehudí y él compra las cosas para alquilarlas, como para prestarlas, alquilar a las personas que se sientan a comer en el restaurante. La pregunta es si estos kelim que fueron comprados para vender o fueron comprados para alquilar, en el caso del restaurante, estos kelim necesitarían tevilá. El tema no es tan simple, hay un mahloket muy conocido entre Rav Moshe Feinstein, uno de los grandes legisladores del siglo pasado, y Zecher Tzaddik Libraja de Rav Ovadia Yosef. Rav Moshe Feinstein trae de que en el caso de los restaurantes sí deberían recibir tevilá, ya que en última instancia, por más que él lo compró no para uso personal, sino para alquilarlos, y la persona que lo usa no tiene posesión definitiva de estos utensilios, van a estar en última instancia en contacto con comida, directa para hacer comida. Rav Moshe Feinstein dice, en el caso del restaurante sí, pero en el caso de la venta no. Si es un bazar que lo va a vender, no lo obligamos a que le haga tevilá. Rav Ovadia Yosef dice que no, que en verdad en ninguno de los dos casos va a necesitar tevilá, y si quiere hacerle tevilá, podría llegar a hacer tevilá, sumergirlo sin pronunciar la verajá. ¿Cómo es la técnica que utilizamos para hacer tevilat kelim? Ustedes saben que la verajá que hacemos nosotros antes, las verajot son principios, son pautas puestas por los jajamín como para ingresar a la persona en la mitzvah. En ningún momento la verajá me akeb la mitzvah, una persona que se olvida de hacer una verajá. De todas formas, nosotros no decimos que no cumplió la mitzvah. Por ejemplo, una persona que se olvida de hacer la tefilá leaniach tefilim, antes de apretar el tefilim en su brazo, obviamente que cumple la mitzvah de mitzvah de tefilim. En el caso de la tevilat kelim pasa exactamente lo mismo. Ahí está escrito, por ejemplo, que la verajá es Asher Kideshanu, Bemisbotav Besivanu, al Tevilat Kelim, en plural, si sumergió muchos instrumentos, utensilios, o al Tevilat Keli, en forma singular. Esto es diferente a lo que nosotros vemos, por ejemplo, el lavado de manos ritual de la mañana. Una persona que va a lavarse a la mañana sus manos, dice Al Netilat Yadaim, y usa Yadaim, la Shom Rabim, en plural. Sin embargo, si tiene una de sus manos vendada o enyesada, está inútil, no la puede mojar y va a mojar solamente una de sus manos, en ese caso también dice al netilat yadaim en plural. Sin embargo, en los utensilios no es así. Cuando sumerge varios dice kelim en plural, cuando sumerge uno solo va a decir keli en singular. Es muy importante entonces, va a sumergirlo en estas aguas, en esta migbe que es apta para que una mujer se purifique de su ciclo menstrual. Y es muy importante que todo el agua entre en contacto con el utensilio. Por ese motivo, cuando él la sumerge, debe soltarlo, colocarlo en alguna canasta para que su mano, que está firmemente quizá agarrada al utensilio, no sea una hatzitza, una interrupción entre el agua y el utensilio. Si no puede soltarlo, le da miedo soltarlo porque es un instrumento de mucho valor, un keli, algo de cristal muy importante, en ese caso, él puede mojarse previamente la mano dentro de la migbe y con esa mano mojada él puede ahora tomar sin problema firmemente y no soltar el keli. Con respecto a la hatzitza, que es la interrupción entre el agua y el material, debemos cuidarnos también de sacar todas las etiquetas y todos los pegamentos que quedan adheridos. Por eso en los lugares donde se hace tevilat kelim van a encontrar todas las facilidades para poder hacer esto de la mejor manera, con esponjas y jabones. De todas formas, este concepto de hatzitza, de interrupción, es básicamente si la persona es makpidá en esto, o sea, si a él le molesta esto. Pero si una vez sacada la etiqueta, el nivel de pegamento que tiene a él no le molesta, y él serviría este keli en una mesa habitualmente sin problemas con ese pegamento ahí, decimos nosotros de que no es hatzitza, no habría problema. De todas formas, con premeditación, lo vamos a cuidar de poder sacar la mayor cantidad de interrupciones que nosotros podamos hacer. En el caso que él sumergió sin verajá, lo colocó sin decir la verajá, se olvidó, Rav Akiva Iger trae que ante este safek mejor no repetir la verajá. Menores ketanim, menores de 12, 13 años,
o personas gentiles no judías pueden hacer Tevilat Kelim solamente con un shomer, con una persona que los esté mirando, cuide que él está haciendo la inversión, y obviamente el proceso, la verajá la va a decir el gadol, la persona mayor. Una pregunta interesante surge referido a los instrumentos eléctricos o que tienen comandos electrónicos, en los cuales nosotros, si los sumergimos, vamos quizá a arruinar los comandos electrónicos. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Por ejemplo, puede ser un termo de Shabbat, puede ser alguna multiprocesadora o alguna tostadora que tienen algún tipo de conexión eléctrica que puede llegar a arruinarse cuando la persona la moja. Esta es una pregunta muy frecuente y hay algunas opciones. Por ejemplo, en aparatos muy grandes, muy delicados, podríamos pedirle en una situación extrema a algún electricista, algún especialista, un técnico yeudí, que lo desarme en parte y lo vuelva a armar. Cuando lo desarme en parte y lo vuelve a armar, nosotros decimos como que él lo fabricó, como que él lo terminó, y sería una opción para que no necesite Tevilat Kelim. Otra opción es, como dijimos antes, no por todos aceptadas, es regalar esto a una persona no judía y que él me la preste para siempre, que sea un préstamo eterno. Otra opción, algunos dicen que al ser que estos instrumentos están enchufados a la pared, a la red eléctrica general, ya no son kelim, no son metaltelim, no son cosas movibles y ya pasan a formar parte de la misma estructura de la casa. Hay quien dice que tampoco necesitaría. En la práctica, lo que nosotros hacemos es sumergirlos de la misma manera, hacerlo igual, en forma muy rápida para que no quede mucho tiempo sumergido, y dejamos estos utensilios, estos aparatos electrónicos sin usar durante una semana o 10 días para que se sequen bien, y normalmente no vemos problema en este tipo de inmersión. Algunos conceptos muy interesantes para aclarar, para redondear el tema. Cuando nosotros hablamos de Tevilat Kelim, es un concepto de pureza, no es un concepto de kashrut. O sea que haber cocinado en una cacerola que no tenía Tevilat Kelim no inhabilita la comida, sino que después yo voy a sacar la comida de esta cacerola y colocarla en un recipiente que sí haya recibido Tevilat Kelim. Muy interesante la pregunta que puede llegar a surgir referida a los frascos, que nosotros podemos comprar grandes frascos de vidrio, de aceitunas o algún tipo de pepinos en vinagre. Cuando la persona compra estos frascos, la pregunta es si deberían recibir Tevilat Kelim o no. En la práctica nosotros lo usamos en forma directa, compramos un frasco de aceitunas de 2 kilos y después compramos y usamos esta comida sin ningún tipo de Tevilat. La pregunta es si esto es correcto. En verdad, cuando la persona compra el frasco de aceitunas, no está comprando esto por el frasco, está comprando esto por las aceitunas. Entonces no habría necesidad de hacer Tevilat. Hay un permiso para ingerir estas aceitunas. Lo que pasa es que una vez que él termina de comer estas aceitunas, ahora dice, este frasco me da lástima tirarlo y vamos a usarlo para otras cosas. Entonces ahora sí que él está interesado en el frasco, él va a tener que hacer Tevilat Kelim y sumergir el frasco. Una pregunta similar, pero de menos cuantía, surge cuando nosotros hablamos de las bandejas de aluminio descartables. En esta situación hay muchos que dicen que al ser que son descartables no se llaman keli, después la persona las tira, pero en verdad muchas de estas bandejas modernas descartables de aluminio son quizá tan lindas que la persona no las va a tirar, las va a seguir usando. Entonces en esa situación que él la compra para seguir usándolas, diríamos que mejor que la sumerja sin verajá. En estos casos lo mejor es siempre llevar antes algún tipo de keli que sí necesite tevilá, hacemos verajá por él, como vidrio o metal, lo sumergimos, y atrás de esta cosa nosotros sumergimos estas cosas que tenemos dudas si necesitan o no necesitan, y lo hacemos obviamente con la verajá primera inclusiva. Los kelim de madera, que tienen manija de metal,
aunque la manija es metálica, nosotros no sumergimos, estas no necesitan hacer Tevilat Kelim. Las cosas de porcelana o de cerámica, en verdad, como vimos recién, no necesitan Tevilat Kelim, pero hay muchas personas que se cuidan de sí hacerla, y cuando lo hacemos, lo hacen después siempre de haber sumergido una cosa que necesitan. Un último concepto es muy interesante porque es una confusión muy común. Hay muchas personas que piensan que cuando reciben un Keli que no tiene Tevilat, en casos de emergencia podrían llegar a usarlos una vez. Y esto en verdad es una afirmación totalmente incorrecta. No hay ningún permiso para utilizar estos kelim que necesitan tevilá sin tevilá, aunque sea en una situación de emergencia. Es una misbah de la Torá, una misbah de Oraita muy importante y obviamente que contribuye a la kedushá de lo que es el hogar. Todos estos conceptos son alajot que nosotros estudiamos y compartimos con ustedes, pero obviamente no hace falta decirlos, cada uno consultará a su rab, a su keilá y hará lo que su rab le dirá. Muchas gracias.